Buenos días. Hoy vamos a leer de Juan 19 a partir de 38. ¿Lo has visto? Esta es una pregunta muy típica que usamos cuando algo muy emocionante o sorprendente o significativo ha pasado. Algo que nos ha impactado de una manera u otra. ¿Has visto el partido anoche? ¿Viste ese gol que metió en el último momento? O también podría ser, ¿has visto esta película? ¿Cómo terminó? ¿Qué opinas? ¿O habéis visto la cabalgata? O puede ser algo más significativo, como ¿habéis visto los resultados de las elecciones? ¿Te lo puedes creer? O tal vez, ¿has visto las noticias de lo que está pasando en esa ciudad? ¡Qué increíble! ¡Qué desastre! Lo que sea. ¿Lo has visto? Es la pregunta que surge cuando algo pasa que sabemos que es muy impactante. Algo que al verlo nos deja cambiados. Y nuestro texto bíblico de hoy nos cuenta de dos hombres que han visto algo muy brutal e inolvidable. Sus nombres son José y Nicodemo y han visto la crucifixión del Señor Jesucristo. Vamos a leer cómo son impactados por lo que han visto en Juan 19, 38 hasta 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Estamos caminando por el Evangelio de Juan. Casi hemos llegado al fin. La meta del autor, el apóstol Juan, es que veamos la gloriosa verdad de quién es Jesús y que creamos en Él y tengamos vida eterna en Él. Nos ha enseñado sus asombrosos milagros. Nos ha contado su enseñanza, sus palabras divinas que aún más nos revelan su identidad y su propósito en venir a la tierra. Pero la semana pasada acabamos de ver por fin la cima brillante de la manifestación de la gloria de Cristo por su muerte en la cruz. Esto exhibida a través de su muerte. Ha sido su momento definitivo, su declaración más intensa, más clara, más resonante del amor de Dios por pecadores, de la santa ira de Dios contra nuestro pecado y la salvación que nos ha provisto el Señor en Él. Y vamos a ver hoy cómo José y Nicodemo son impactados por haber visto la gloria de Dios en su Hijo levantado en la cruz. Y de esto vamos a sacar 3 preguntas claves. La primera, ¿has visto al Cordero? Segunda, ¿te identificas con el Cordero? Y la tercera, ¿vivirás para el Cordero? Todo el libro de Juan ha anticipado y presagiado este momento de la gloria de la cruz. Varias veces ha mencionado la venida de la hora de su gloria. Leemos en varias partes, aún no ha venido mi hora, o viene la hora, o
No había llegado su hora. Y finalmente, en el capítulo 12, cuando Jesús llegó a Jerusalén para la Pascua, leímos que dijo, ha llegado la hora para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y de hecho, Nicodemo, uno de estos dos hombres que sepultan a Jesús, ya escuchó este tema de la gloria del Hijo levantado la primera vez que conoció a Jesús, en el capítulo 3. En nuestro texto de 12:39 nos recuerda también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino. ¿Te acuerdas del primer encuentro entre Nicodemo y Jesús en Juan 3? En ese capítulo, Juan nos ha dicho que Nicodemo es fariseo, uno de los líderes religiosos del pueblo de Israel, y era miembro del concilio que luego entrega a Jesús a la muerte. Los colegas de Nicodemo odian a Jesús. Su enseñanza no les gusta y su poder les amenaza. Por eso, cuando Nicodemo está curioso para enterarse de más sobre Jesús, por miedo de los demás, se acerca a Jesús para conversar de noche, en secreto, oculto. Y este acto de solo presentarse en la oscuridad también simboliza su condición espiritual. Oscura, ciega, ignorante de la verdad y fuera del reino de Dios. Por eso Jesús le dice, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A pesar de su posición social como experto religioso, espiritualmente está destituida de la gloria de Dios. Pero en esa misma conversación, Jesús le explica cómo la luz de su gloria brillará ante los ojos del mundo para salvar a los como Nicodemo que tropiezan en la oscuridad. Le dice en 3:14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese primer encuentro, Nicodemo no está convencido, pero está impresionado. Luego aparece otra vez en el capítulo 7, cuando el concilio está conspirando contra Jesús. Y esta vez Nicodemo habla en el concilio y defiende a Jesús. Sugiere que deberían escucharle y tratarle justamente, pues a los demás no les interesa esto y le regañan. Y así Nicodemo llega a nuestro texto de hoy. Jesús ha sido azotado, clavado en una cruz, levantado en Calvario para sufrir. Y Nicodemo, que se ha quedado mirando en silencio durante todo este proceso, ahora está mirando para arriba a la cruz, al cuerpo roto y sin vida. Este Jesús, este hombre pío, sabio e inocente, ha pasado sufrimiento y crueldad tan horrible a manos de los que se supone que son los justos, los buenos, los piadosos. En su sufrimiento en la cruz, la santidad de Jesucristo ha brillado más que nunca. Y aunque todavía no entiende todo lo que implica la muerte del Señor, lo que ha visto, lo que Nicodemo ha visto, ha dejado una enorme impresión. La luz está penetrando y por eso se une a José para darle un entierro digno. Pero nosotros, a diferencia de Nicodemo en su momento, podemos mirar a Jesús a la luz de la resurrección y el ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en su iglesia. Tenemos la ventaja de saber más allá de su sufrimiento físico y matanza, lo que Jesucristo logró en la cruz. Que fue hecho el verdadero sacrificio
que quitó el castigo por nuestro pecado contra Dios, que cuando al final suspiró, consumado es, había ganado nuestro perdón completo y eterno. Entonces, si Nicodemo quedó tan impactado por lo que vio, ¿cuánto más nosotros que tenemos esta ventaja? Deberíamos maravillarnos y rendirle a Él nuestras vidas enteras en gratitud y temor. La luz está puesta en Jesucristo en su cruz. Por eso el título del sermón es la primera pregunta clave para ti. ¿Has visto al Cordero crucificado? Seguramente muchas veces tus ojos han visto imágenes o figuras de Jesucristo en la cruz. Y a lo mejor tus oídos han escuchado enseñanza sobre el tema de su expiación. Y probablemente tu cerebro entiende el concepto de que pagó la deuda por nuestro pecado. Pero eso no es lo que pregunto. ¿De verdad has visto al Cordero crucificado? ¿Tu corazón ha captado que Jesús sufrió y murió en esa cruz para ti? ¿Has puesto tu confianza y lealtad en Él? No hay otros pasos que dar, no hay un proceso, no hay rituales, no hay requisitos para que Él te reciba. El único requisito es ser pecador. No hay por qué retrasar. Mi oración es que veas, tu corazón vea y confíe en el Cordero crucificado. La segunda pregunta clave esta mañana es, ¿te identificas con el Cordero de Dios? ¿Das a conocer que perteneces a Jesús y tu vida da testimonio de Él? ¿O es el temor al hombre lo que te controla más? Junto con Nicodemo, en ese texto, tenemos a José de Arimatea. El Evangelio de Lucas nos cuenta en 19:50, era miembro del concilio, varón bueno y justo, también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo, ni en los hechos de ellos. Así que José era compañero de Nicodemo en el concilio, un hombre honesto y bueno, y él tampoco participó en el complot contra Jesús. Hasta ahora bien. Pero Juan nos dice en nuestro pasaje, en 19:38, que José era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos. Jesús no quiere que nos limitemos a ser discípulos secretos. Quiere que le sigamos, que representemos a Él en el mundo, que apoyemos a nuestros hermanos, ¿verdad? Pero hasta ahora, a José le ha faltado madurez y coraje en su fe. Es verdad que el miedo del hombre suele ser enemigo de la obediencia a Dios. Muchas veces el preocuparnos por la opinión de los demás nos impide, nos distrae de cumplir la voluntad del Señor. Es verdad. José ha creído el mensaje de Jesús, ha creído que es el Rey verdadero y Salvador que viene del Padre, pero también conoce el gran poder del sumo sacerdote y el resto de sus colegas en el concilio. Y ha estado en bastantes reuniones con ellos para saber cuánto odian a Jesús, que quieren matarlo. Sabe de lo que son capaces. Y por eso, con razón, José tiene miedo de lo que pasaría si expresara públicamente su creencia en Jesús. Como mínimo, su estatus social está en juego y el respeto de sus compañeros en el concilio. Y no es difícil imaginar que se siente hasta un peligro físico por lo que pasaría si se enteraran de que él ha tomado el lado de ese hombre que quiere matar.
Así que, aunque cree que Jesús es auténtico, no se identifica con él por miedo de las repercusiones de apoyarle. Se ha mantenido básicamente callado. Pero este día, al ver al Cordero crucificado, ha visto la valentía del Salvador mandado por Dios, que soportó hasta el rechazo, incluso la tortura de una cruz, por amor a su pueblo y fidelidad a Dios. Aunque él no sabe que va a resucitar, ni siquiera sabe por qué Dios ha dejado que este Jesús ha sido matado. José está más seguro que nunca que Jesús es digno, es más digno de todos los demás combinados. Marcos 15:43 nos cuenta que José vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Otra traducción dice que se atrevió a venir a Pilato. No se presenta ninguno de los 11 discípulos con que Jesús ha pasado estos años. Pero este discípulo secreto, que hasta ahora ha guardado silencio por miedo al concilio, se arma de valor y se acerca públicamente al gobernador romano y gasta bastante crédito social para pedir el cuerpo del hombre condenado y matado. José se está exponiendo mucho por pedir este favor. En los ojos del imperio, está pidiendo el cuerpo de un criminal y rebelde para honrarle. Imagina qué piensan los otros miembros del concilio cuando ven a José sube aquí, uno de los suyos, después de esforzarte tanto para convencer a Pilato que este hombre es tan malo y no es digno de vivir. Imagino que había miradas de confusión y enfado por su parte hacia José. Pero a él no importa. Se identifica con Jesús. Hoy en día tenemos la bendición de una perspectiva mucho más amplia de José en su momento. Cuanto más nosotros, sabiendo que Jesús no simplemente era profeta, digno y muerto, sino el Señor, resucitado, el Rey de los cielos y la tierra, nuestro fiel Salvador, que sentará en juicio sobre todo el mundo. ¿Cuánto más deberíamos nosotros identificarnos con Él en lugar de tener miedo por lo que opinan los demás? Como Pablo dice en 1 Corintios 4:3, para mí es poca cosa el ser juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. En un juicio no tiene ningún sentido que el acusado se preocupe por la opinión de otros acusados, ¿verdad? El único que realmente importa es el juez. Somos llamados a amar a nuestro prójimo, pero a temer solamente a Dios. Hemos visto la gloria del Cordero crucificado por nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿te identificas con el Cordero? Aunque sabemos que nuestra libertad consiste en aferrarnos a Él, en práctica luchamos una batalla diaria para despojarnos de esa preocupación por la opinión de los demás, por la gente que nos rodea. Todavía sentimos el miedo de las consecuencias de hablar como representantes de Cristo, el miedo de tomar del coste, de tomar decisiones duras, impopulares ante los ojos de la gente que nos rodea. Pero tenemos la promesa de que siempre vale la pena, aunque la recompensa no es inmediata. El libro de Hebreos tiene un comentario sobre Moisés, que parecido a José de Arimatea,
era miembro de la corte de Egipto. Tenía muchos privilegios como el hijo adoptado de la princesa, riquezas, la vida tranquila y cómoda en el palacio, seguridad, mientras el pueblo de Dios era esclavos, maltratados. Pero Moisés cambió de chaqueta, porque Egipto no estaba en el lado de Dios. Hebreos 11, 24 dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Cristo es el tesoro que buscamos y siempre vale la pena. ¿Te identificas con Él en las decisiones que tomas? ¿En tus conversaciones que la gente que quieres desesperadamente que les gustes? Identificarte con el Cordero crucificado siempre vale la pena, porque también Él es el Rey resucitado. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y ahora preguntamos, ¿has visto el Cordero crucificado? Y luego, ¿te identificas con el Cordero crucificado? Y para llegar a esa pregunta, tercera, ¿vivirás por el Cordero crucificado? Vamos a volver al recuento de José y Nicodemo. Estos dos miembros del concilio, conmovidos e impulsados por lo que han visto en la muerte de Jesús, se unen para honrarle con una sepultura apropiada. Nicodemo y José a lo mejor eran ricos, hombres de bastante estatus social. Y cada uno probablemente tenía una escolta de sirvientes que llevaba el cuerpo y todas las materias. El versículo 39 dice que Nicodemo trae 100 libras romanas de mirra y aloes. Y 100 libras serían más o menos 34 kilogramos de especias. Es una cantidad enorme y valdría mucho dinero. No era normal usar esa cantidad de especias para cualquier sepultura en esa cultura, pero sí era la cantidad típica que usaban cuando enterraban a un rey. Aunque el mundo lo ha colgado en vergüenza como criminal, estos dos quieren honrarle lo mejor que puedan con una sepultura real. Se esfuerzan para envolverlo en lienzo con las especias con cuidado, con respeto, y lo ponen en un nuevo sepulcro para él solo. Y Juan nos dice que como sábado de la Pascua era el día siguiente, tienen que completar todo esto esa misma tarde. Y mientras las autoridades religiosas creen que han acabado con la molestia de Jesús y todos vuelvan contentos a casa a finalizar los preparativos para la fiesta, como siempre, Dios está preparando una Pascua nueva. Ellos van a comer el cordero simbólico sin darse cuenta de haber matado al cordero verdadero de Dios. Y pronto todo va a cambiar. Pero todavía no hemos llegado ahí. José y Nicodemo han reconocido después de la muerte de Jesús que merece ser tratado como el rey que es. Y han hecho lo que puedan para honrarle como tal en su muerte. Pero ahora
Jesús ya no es un rey muerto y sepultado en honor. Es el rey resucitado y el día de hoy vive y reina en su trono celestial. Por tanto, si ellos le honraron adecuadamente mientras estaba muerto, nuestro deber es honrarle adecuadamente ahora que está vivo. Y Jesús ya no necesita una sepultura real con un montón de especias. Ya no necesita que sellemos la entrada con una piedra, que le dejemos en paz y sigamos con nuestras vidas como siempre. Lo que nos toca es dedicar el resto de nuestras vidas a servir al Rey resucitado como sus representantes en la tierra. Por eso la tercera pregunta esta mañana es, ¿vivirás para el Cordero resucitado? Que tengamos la misma perspectiva como Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que su muerte sea lo que defina nuestra forma de vivir en esta vida, porque sabemos que su resurrección es lo que defina nuestro futuro. Hemos visto el ejemplo de José y Nicodemo, cómo fueron impactados por la muerte de Jesús. Quiero que estas tres preguntas nos recuerden y nos animen a contemplar cómo la muerte de Jesús entra en nuestra vida, en nuestro día de hoy. ¿De verdad has visto al Cordero crucificado para ti y lo que implica para tu eternidad? ¿Lo has visto? ¿Te identificas con este Cordero crucificado? Te prometo que Él solo vale más de todo placer y toda la aprobación en este mundo. ¿Te vas a vivir para el Cordero crucificado y resucitado? Podemos dedicar el resto de nuestra vida al que murió por nosotros y después por fin veremos cara a cara con el Cordero de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.